Hola, hoy vamos a meternos a fondo con la artritis psoriásica, la APS. Hemos estado revisando guías clínicas, alguna guía argentina bastante reciente también, para sacar lo más importante. Queremos entender bien los puntos clave, que al final es fundamental para la clínica, y bueno, para repasar, ¿no? Exacto. Y es que es un tema crucial, porque la APS es una enfermedad inflamatoria súper variable. No afecta solo a las articulaciones, ¿eh? También puede tocar la piel, la centesis, ya sabes, donde se enganchan tendones y ligamentos al hueso, y a veces hasta la columna. Esa variedad es lo que la hace complicada, un desafío para diagnosticarla y tratarla. Entendido. Pues mira, para que se vea más claro, ¿qué tal si empezamos con un caso práctico? Imagina que nos llega un paciente, hombre, 45 años, tiene psoriasis en placas desde hace ya 10 años y viene porque desde hace unos 6 meses nota dolor e hinchazón en la rodilla derecha y en dos dedos de la mano izquierda. Y dice que por las mañanas se levanta bastante rígido, como unos 45 minutos le dura. Vale, un comienzo bastante típico, la verdad. Ante esto, hay que empezar a preguntar y afinar un poco. ¿Ese dolor, cómo es? ¿Le mejora si se mueve? ¿O es peor por la noche al levantarse? ¿Y el patrón es igual en los dos lados, simétrico o no? O sea, ¿afecta las mismas articulaciones en ambas manos, por ejemplo? Y súper importante aquí, ¿le duelen los talones o los codos? ¿Algún punto así que nos haga pensar en entesitis? ¿Las uñas? ¿Se ha fijado si han cambiado? ¿Y los ojos? ¿Alguna vez ojo rojo, dolor? Luego, pues imaginemos que nos cuenta que el dolor es, vamos, claramente inflamatorio, peor en reposo y la afectación es asimétrica. Totalmente. En la mano izquierda tiene el segundo dedo, pues hinchado entero, como una salchicha, lo que llamamos dactilitis, ¿verdad? Eso es, la dactilitis. Y sí, dice que le duele si le aprietas justo donde se inserta el tendón de Aquiles derecho. Y en las uñas se ve piqueteado, esos puntitos. Problemas en los ojos no ha tenido, dice. Uf, pues con todo esto que cuentas, la sospecha de artritis psoriásica es altísima, muy alta. Es que la combinación es, bueno, de libro casi. Psoriasis que ya tenía, una artritis que afecta pocas articulaciones y de forma asimétrica, la dactilitis, la entesitis en el Aquiles, los cambios en las uñas. Todo apunta ahí. Lo siguiente sería pedir unos análisis básicos y, claro, pruebas de imagen. ¿Muy llamativo? Pues pediríamos lo básico, un hemograma, y los reactantes de fase aguda, la VSG, la velocidad de sedimentación globular, y la PCR, la proteína C reactiva. Pero ojo, y esto es importante saberlo, en la APS estos marcadores pueden estar normales, o solo un poquito elevados, incluso si la enfermedad está activa. No son tan, digamos, fiables como en otras artritis para ver cuánta inflamación hay. Anda, qué curioso eso de los marcadores, o sea que no podemos fiarnos solo de eso. ¿Y de imagen qué pedimos primero? ¿Radiografía sin más? Sí, yo empezaría por radiografías simples de las zonas que le duelen. Manos, pies, la rodilla esa derecha, son el primer paso para ver si ya hay daño en el hueso, daño estructural. Buscamos algo muy característico de la APES, que es una mezcla, por un lado erosiones, como mordiscos en el hueso, pero a la vez signos de que el cuerpo intenta formar hueso nuevo, como periostitis o esos piquitos óseos llamados entesofitos. Esto es distinto de la artritis reumatoide, la AR, donde lo que ves sobre todo es la erosión y que el hueso pierde densidad, la osteopenia. No suele haber esa formación de hueso nuevo tan marcada. Vale, o sea, la radiografía nos dice si hay daño ya antiguo, por así decirlo. Pero claro, el paciente tiene síntomas ahora mismo. ¿Cómo vemos la inflamación activa? Exacto. Esa es la clave. Para ver lo que está pasando ahora, la inflamación activa, la ecografía musculoesquelética es, vamos, mucho más útil. Y más sensible que palpar y mover la articulación sin más. Con la eco podemos ver directamente si hay líquido dentro de la articulación, la sinovitis, o si están inflamados los tendones y sus vainas, la tenosinovitis, que es lo que pasa en la dactilitis en el dedo en salchicha. Y podemos confirmar la entesitis. Vemos si el tendón está engrosado o tiene cambios justo donde se pega al hueso. Perfecto. Pues pongamos que nos llegan los resultados. La analítica. VSG un poquito alta, pero la PCR normal. Las radiografías. En la rodilla se ve que el espacio articular está algo disminuido, pinzado, pero sin erosiones claras. Quizá algún pequeño osteofito o un piquito de hueso. Y en la mano se ve hinchazón de partes blandas en ese segundo dedo, pero el hueso todavía está bien. Pero
La ecografía sí que lo confirma todo. Hay sinovitis en la rodilla, hay tenosinovitis del tendón flexor en el dedo salchicha y se ven cambios claros de entesitis en el Aquiles derecho. Pues ya está. Blanco y en botella. La clínica nos lo decía a gritos, y la ecografía nos confirma la inflamación activa justo donde sospechábamos. Tenemos artritis periférica, pocas articulaciones, oligoarticular, tenemos dactilitis y tenemos entesitis. El diagnóstico es artritis psoriásica. Y ahora, claro, hay que ponerse a pensar en el tratamiento para parar esa inflamación y que no vaya más, que no deje secuelas. Vale, el caso lo deja bastante claro, sí. Vamos a meternos un poco más en la teoría para que se fijen bien los conceptos. Si tuvieras que definir la absces en pocas palabras, ¿cómo sería? Pues diría que es una artropatía inflamatoria crónica. Pertenece al grupo de las espondiloartropatías, ¿sabes? Y fundamental, está asociada a la psoriasis. Su característica principal es que es súper heterogénea. Puede afectar a las articulaciones de brazos y piernas, a la columna, eso es la afectación axial, a la entesis, provocar dactilitis y, claro, la piel y las uñas. ¿Y la causa, se sabe algo? ¿O qué hace que alguien con psoriasis tenga más riesgo de desarrollarla? La causa exacta es complicada. Es una mezcla de cosas. Genética, el sistema inmune que se descontrola y factores ambientales. El principal factor de riesgo, sin duda, es tener psoriasis en la piel. Se calcula que hasta un 30%, una de cada 3 personas con psoriasis, podría acabar desarrollando APS. Y también se ha visto que la obesidad influye. Parece que no es solo por el peso extra en las articulaciones, sino que la propia grasa, el tejido adiposo, podría tener un papel proinflamatorio. Para intentar pillarla pronto en gente con psoriasis, hay cuestionarios, como el PACE. Son preguntas sencillas para ver si tienen síntomas en articulaciones o en las entesis. Vale. Y si bajamos un nivel más a lo que pasa dentro del cuerpo, ¿por qué se inflaman esas zonas? ¿Qué ocurre ahí a nivel, digamos, molecular? Pues básicamente hay una respuesta del sistema inmune que está alterada, desregulada. Ciertas células, y sobre todo unas moléculas inflamatorias, unas citoquinas, el TNF-alfa y la interleucina 17, la IL-17, son como las malas protagonistas, empiezan a atacar estructuras propias, como la membrana que recubre las articulaciones, la sinovial, o las entesis. Y esa inflamación continua es la que da el dolor, la hinchazón, y si no la paras, a la larga, el daño en el hueso y la articulación. Entender qué moléculas estaban implicadas ha sido clave, claro, para desarrollar los tratamientos biológicos que tenemos ahora. Hablabas antes de que es muy heterogénea. ¿Cuáles son exactamente esas formas o dominios principales que tenemos que buscar o tener en la cabeza? Sí, es fundamental pensar en dominios, porque un paciente puede tener afectado uno o varios a la vez. Y el tratamiento puede cambiar según qué dominios estén activos. Los principales serían: 1. La artritis periférica, o sea, la de las articulaciones de brazos y piernas. Puede afectar a una sola, monoartritis, a unas pocas, oligo, o a muchas, poliartritis. Lo típico es que sea simétrica, no igual en los dos lados. Y puede afectar a las articulaciones de la punta de los dedos, las interfalángicas distales, que eso en la AR es raro. Y en la radiografía lo que decíamos, erosión y formación de hueso a la vez. Vale. ¿Periférica? ¿Qué más? 2. La afectación axial. Esto es la columna, yo las articulaciones sacroilíacas, las de la pelvis. Dado los de espalda, pero inflamatorio. La inflamación de las sacroilíacas, la sacroileitis, suele ser asimétrica. Y si se forman puentes de hueso entre las vértebras, los indesmofitos, tienden a ser más gordos, más vastos, no tan finitos y regulares como en la espondilitis anquilosante. Entendido. Axial. Tercero. 3. La entesitis. La inflamación justo donde los tendones o ligamentos se insertan en el hueso. Duele en puntos típicos: talones, aquiles, fascia plantar, codos, rodillas. Es muy característica de la APS y de este grupo de enfermedades. Y la ecografía aquí es clave para verla bien. Ajá. El dedo en salchicha era otro, ¿no? S. 4. La dactilitis. El famoso dedo en salchicha. Es una inflamación de todo el dedo. Articulaciones, tendones, todo el tejido blando alrededor. Muy llamativo. Y por último, la piel y las uñas, claro. Carla bien, en sitios un poco escondidos a veces. Cuero cabelludo, ombligo, el pliegue entre los glúteos. Y mirar las uñas. El piqueteado, si se despegan, manchas de color aceite. Y un detalle importante,
Que tenga mucha psoriasis en la piel no significa que vaya a tener la artritis muy grave. Y al revés, no siempre van de la mano. Entendido. Sí, que es un abanico amplio, sí. Entonces, para diagnosticarla nos basamos en reconocer este patrón, en identificar qué dominios están afectados. Exactamente. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Es reconocer estas manifestaciones en los distintos dominios en un paciente que sabemos que tiene psoriasis, o a veces, si no la tiene él, pero hay historia en la familia. Hay criterios de clasificación, como los CASPAR, que ayudan a ser más objetivos, sobre todo para estudios y tal. Pero en la consulta, si la clínica es clara, no son imprescindibles. Para ver cómo de activa está la enfermedad, pues usamos escalas de dolor, contamos cuántas articulaciones están hinchadas o dolorosas y hacemos una valoración global. Y aquí es donde algunas herramientas que usamos mucho en artritis reumatoide, como el DAS28, en la APS se quedan un poco cortas. Porque no miden bien los pies, ni las articulaciones de la punta de los dedos, ni cosas tan importantes aquí como la entesitis. Vale. ¿Y el laboratorio y la imagen qué papel juegan, más allá de ese caso inicial que vimos? ¿Para el seguimiento o confirmar? El laboratorio, como decíamos, es poco específico. La VSG y la PCR pueden subir, pero no siempre, y no dicen mucho más. El factor reumatoide suele ser negativo. Eso sí ayuda a diferenciarla de la AR. Las pruebas de imagen son cruciales. La radiografía simple sigue siendo básica para ver el daño ya hecho. La erosión con proliferación, si hay fusión de articulaciones, anquilosis, los entesofitos. Es esencial para ver cómo evoluciona a largo plazo y para diferenciarla de otras. La ecografía es la estrella para ver la inflamación activa y temprana, la sinovitis, la tenosinovitis y la dactilitis, la entesitis. Es mucho más sensible que tocar y palpar. Imprescindible hoy en día. Y luego está la resonancia magnética, la RM. También es muy sensible para ver inflamación, sobre todo el edema en el hueso, que nos dice que ahí puede haber daño en el futuro. Y es muy buena para ver zonas profundas como la columna o las sacroiliacas. Detecta la sacroileitis activa mucho antes que una radiografía. Queda clarísimo el valor de la eco y la resonancia, sobre todo para pillar la inflamación pronto. Y para no liarnos, ¿cuáles serían las claves para distinguirla de otras artritis parecidas? El diagnóstico diferencial. Sí, fundamental no confundirla. Principalmente hay que diferenciarla de tres. Primero, la artritis reumatoide, AR. La APS suele ser asimétrica, la AR más simétrica. La APS afecta mucho las interfalángicas distales, IFD, la R más las muñecas y las metacarpofalángicas. En la radio, la APS mezcla erosión y hueso nuevo. La R es más de erosionar y perder hueso. Y luego la entesitis y la dactilitis son típicas de APS, muy raras en AR. Vale, AR versus APS, claro. ¿Cuál más? La espondilitis anquilosante. Aquí la clave es la afectación axial. En la EA es lo principal y suele ser más simétrica. Las dos sacroiliacas afectadas por igual, los indesmofitos finitos y marginales. En la APS, si hay afectación axial, suele ser más asimétrica, más a parches. Entendido. ¿Y la tercera? La artritis reactiva. Esta vez se parece mucho radiológicamente y clínicamente. Oligoartritis asimétrica, puede haber entesitis. La pista clave suele ser el antecedente. Buscar si ha habido una infección reciente, gastrointestinal o geniturinaria, unas semanas antes de empezar los síntomas. Bien delimitado, sí, señor. Y llegamos al final, al tratamiento. Una vez que tenemos el diagnóstico de APS, ¿cómo lo enfocamos? Pues el objetivo es claro: controlar la inflamación en todos los sitios donde esté dando guerra. Aliviar los síntomas, claro. Frenar el daño a las articulaciones a largo plazo. Y mejorar la calidad de vida del paciente. Y la estrategia depende mucho de qué dominios estén activos. Para la artritis periférica, bueno, se puede empezar con antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, para aliviar el dolor y la rigidez, pero no frenan la enfermedad en sí. El paso importante es empezar con FAMES convencionales, o sea, fármacos modificadores de la enfermedad. El metotrexato o la leflunomida suelen ser los primeros que se prueban. Y la fisioterapia es importante, ¿eh? Tiene una recomendación fuerte. Si con esto no es suficiente, o si el paciente tiene factores de mal pronóstico, muchas articulaciones afectadas, daño ya en las radios, PCR alta, entonces hay que pasar a los FAMES biológicos. Y dentro de los biológicos, que ahora hay muchos, ¿hay un orden? ¿Se empieza por alguno en concreto? Sí, generalmente la primera línea de biológicos son los inhibidores del TNF-alfa.
Hay varios: adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, certolizumab. Si estos no funcionan o no se pueden usar por alguna razón, entonces se pasa a otras dianas moleculares. Tenemos los inhibidores de la IL-17, secukinumab, ixekizumab, el inhibidor de la IL-12-23, ustekinumab, o incluso moléculas pequeñas que se toman por boca, como los inhibidores de JAK, tofacitinib o el apremilast. La elección de uno u otro ya depende más del perfil del paciente, si tiene más afectada la piel o las entesis, las comorbilidades que tenga. Vale, eso para la artritis periférica. ¿Y si lo que predomina es la entesitis o la dactilitis? Pues mira, la entesitis y la dactilitis a menudo no responden tan bien a los FAMES convencionales como el metotrexato. Muchas veces necesitan directamente un biológico para controlarse bien. Los anti-TNF y los anti-IL-17 han demostrado que funcionan muy bien para estos dominios. A veces, para una dactilitis muy localizada, se puede probar una infiltración con corticoides, pero bueno, como algo puntual. ¿Y para la afectación de la columna? La axial. Para la afectación axial, el manejo es parecido al de la espondilitis anquilosante. La base son los AINES a dosis plenas. Si con eso no se controla el dolor y la inflamación, hay que ir a biológicos. Los anti-TNF o los anti-IL-17 también funcionan aquí. Y un detalle crucial: los FAMES convencionales, como el metroxato o la leflunomida, no sirven para la afectación axial. Eso hay que tenerlo claro. Pues sí que parece que el abanico de tratamientos ha crecido una barbaridad. Son buenas noticias, ¿no? Muy bien, sin duda. Tener tantas opciones terapéuticas dirigidas a distintas vías de la inflamación nos permite, personalizar mucho más el tratamiento. Y podemos aspirar a objetivos que antes eran impensables, como que la enfermedad esté completamente dormida, en remisión o con una actividad mínima. El pronóstico ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado todos los puntos importantes. Para terminar, y que nos queden las ideas clave grabadas, ¿cuáles serían tus 2 o 3 perlas clínicas, esos conceptos que no podemos olvidar de la artritis psoriásica? Pues mira, si tuviera que quedarme con 3 cosas, serían estas. 1. Piensa en dominios, no solo en articulaciones. La APS es mucho más que artritis. Hay que buscar activamente si hay afectación en la piel, en las uñas, en las entesis, si hay dactilitis, si hay algo en la columna. La heterogeneidad es la clave. No te quedes solo con lo obvio. Temprana. No hay que esperar a que la radiografía muestre el daño ya hecho, que puede tardar años. Para pillar la sinovitis o la entesitis cuando están empezando y poder tratar pronto, la eco y la resonancia son fundamentales. Son mucho más sensibles. Segunda, imagen avanzada para detectar pronto. Y tercera, el sello radiológico es destrucción plus proliferación. Si ya vemos daño en las radiografías, hay que recordar esa combinación tan típica, que el hueso se destruye, erosiones, pero a la vez intenta repararse formando hueso nuevo, proliferación, entesofitos. Esa mezcla ayuda muchísimo a diferenciarla, sobre todo de la artritis reumatoide. Fantástico resumen. 3 ideas muy claras y muy prácticas. Y con estas perlas finales, creo que podemos cerrar esta revisión a fondo de la artritis psoriásica, basándonos en las guías y la evidencia actual. Oye, y como reflexión final, algo que a mí me parece que sigue siendo un reto en el día a día. Pensando en esa variabilidad del lápiz y en que a veces la piel va por un lado y las articulaciones por otro, ¿cómo podríamos mejorar de verdad la conexión entre reumatólogos y dermatólogos? Conseguir identificar antes a esos pacientes con psoriasis que empiezan con síntomas articulares o de entesitis muy sutiles. Sigue siendo difícil. Optimizar esa colaboración, esa interfaz entre especialidades, yo creo que ahí hay un margen de mejora importante para el futuro de estos pacientes. Es un punto muy interesante, sí. Un desafío real y una buena nota final para que le demos una vuelta. Esperamos que esta charla haya sido útil. Nos escuchamos en la próxima.